Venga, 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 ¿qué le pasa a Lupita? No sé qué quiere Lupita. ¿Cocinar? Cocinar, porque está con nosotros una amiga de la familia de Venga la Alegría. Lupita, fuerte el aplauso, jóvenes, muchachos, para Lupita. Gracias, Bruno. Gracias. ¡Bravo, Lupita! Gracias. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme a participar. Buenos días, amigos. Bienvenidos. ¿Y qué vas a cocinar hoy, Lupita? Hoy vamos a cocinar un espagueti con salsa de champiñones. Espagueti a la champiñón. Buenísimo. Venga, ¿y estás lista, Lupita? Listo para empezar. A la 1, 2, 3. Ok. Que vengan los ingredientes. Lupita, que vengan los ingredientes. ¡Venga! Para hacer la pasta con champiñones necesitamos, según Lupita, 2 cucharaditas de aceite de olivo, un diente de ajo finamente picado, un diente de echalote finamente picado. ¿El echalote qué es, Lupita? El echalot es un bulbo que tenemos aquí, se da en pisos permeables. Ok. ¿Sí? Y lo conseguimos y sus características generales son como las de la cebolla. Y lo conseguimos en las verduras. En cualquier Perfecto. supermercado. Una ramita de apio finamente picado. 3 jitomates en cuadritos. Jitomate rojo, ¿verdad? El rojo. Sí, exactamente. Es que en mi pueblo le decimos tomate rojo. No, Y aquí es jitomate. Una taza de champiñón crudos, sí, naturales. Naturales, por Correcto. supuesto. Una taza de setas, que es otro tipo de hongo. Otro tipo de hongo, Correcto. exactamente. Y 1/4 taza de vino blanco, cualquiera. Así es. Ten cuidado porque Israel, el señor que está allá, le gusta este... Ten cuidado, ¿eh? Hay que traer un caballito en la mano. Bueno, sal y pimienta, 1 cucharadita de perejil, 2 cucharaditas de albahaca natural. ¿Natural? ¿O deshidratada? No, natural. Ok. Y 1 taza de crema. Así es. 250 gramos de espagueti, obviamente, del número 13. ¿Es algún calibre en 12, del perdón. número 12. ¿Eso qué significa? Sí, fíjate que... 13 porque es el canal. Efectivamente tenemos, no, es que ¿sabes qué, Rulo? Tenemos diferentes tipos de espagueti. Unos son muy, muy delgados, Correcto. otros más gruesos, entonces sí son exactamente Del 12. por números, exactamente. Este es un poquito más grueso para que no se nos deshaga, ¿ok? Perfecto, la bolsa dice 12. Empezamos Venga. con agua Venga, Lupita. hervida, ¿Qué pasa, agua Lupita? ya muy caliente, vamos a poner el espagueti. ¿Lo ponemos Y entero así en la olla? Sí, y ya después lo vamos bajando, Ok. ¿te parece? Ok, vamos a empezar con aceite de olivo. ¿Extra virgen? O puede ser del otro. Puede ser del otro, extra virgen Perfecto. si Pero aceite de quieres. oliva es muy sano, ¿eh? Si podemos hacerlo extra virgen, obviamente es mucho mejor, Ok. ¿no? Ajito. Ajo Me picado, encanta el olor del ajo. es delicioso. Fíjate que hay que tener mucho cuidado aquí con el ajo porque se nos puede quemar, Ok. ¿sí? Echalot, Echalote. finamente picado. Yo dije echalote, pero es ¿Qué te parece que le bajamos un poquito aquí Bajémosle. El agua ya tiene que estar Ok, hervida. ya. Vamos a poner el apio. Cuidado Le con la vamos cara, moviendo, Lupita. Esta cara no es mía, es de México. No, ten qué cuidado. bárbaro, tienes toda la razón. Hombre, Jitomate, qué rico. cuidado con la cara, ¿eh? cuidado con la porque cara. México pierde algo. Jitomate Cambias la historia de pelado, México. ok. Está perfecto, muy bien. Qué olorcito, El champiñón, que ahorita, amigas, yo les voy a explicar cómo lo van a limpiar, porque es muy importante. El champiñón es como una esponja, no lo podemos poner a remojar Ok. en agua porque absorbería todo y por supuesto pierde sus cualidades, pierde el sabor. Entonces, en este momento yo les voy a explicar cómo. ¿Qué te parece que tú le mueves un Claro que poquito? sí, Lupita, esa es y mi yo les chamba. explico a mis amigas cómo limpiarlo. Miren, primero tenemos que quitar esta parte de aquí, Ok. ¿sí? Esta es una seta. El tronquito. Exactamente. Y lo vamos a limpiar con un trapo húmedo. Ok. De esta manera quitamos toda la tierra, ¿sí? Esta es la forma en la que vamos a limpiar el limpiarlo? champiñón, la seta, cualquier tipo de hongo. Vamos a poner vino blanco, Entonces el tronquito no se pone. Ten cuidado, ¿eh? vino Isra. blanco, Vino y blanco, dejamos evaporar. cuidado. Era más Ok. vino, ¿eh? Como que... ¿sí ¿Se evapora el vino o no? Sí, por supuesto que se evapora, No, pero no se tenemos que evaporó, dejar ten evaporar. cuidado. Sazonamos con sal, pimienta negra, Pimentita. ajá, y ponemos las hierbas, Ok. perejil Perejil. y albahaca, ¿ok? La crema, amigas, es muy importante tenerla a temperatura ambiente.
para que no se nos formen grumos a la hora más bien para que no se corte a la hora de mezclarla con la salsa, ¿sí? Vamos a poner toda la crema. Muévele, Ruth, muévele, Ok, muévele, le muévele. muevo. Tú, muévele, por favor. Lo Ok. incorporo. Exacto, incorpóralo. La pasta ya la tenemos acá, con permiso, me paso para acá. Propio. Sí, la vamos a bajar. Y bueno, amigas, yo les voy a dar un tip muy importante. La pasta escurrida, para conservarla, no la pongan en agua fría. Es importante nada más ponerla en caliente, le ponemos aceite de olivo y así la podemos conservar perfectamente bien, incluso guardarla en un recipiente en el refrigerador y nos dura hasta el día siguiente. Ok. ¿De acuerdo? Ya estamos listos. Esto lo vamos a incorporar con la pasta. Venga. O sea, ponemos la pasta en el sartén. Exactamente. Perfecto. Ya con la salsa. Es muy importante, amiga, dejar que suelten los sabores, ¿sí? Los ingredientes que tenemos aquí, que se mezclen muy bien. Obviamente aquí, por la premura del tiempo, no lo podemos Claro. hacer, pero sí es importante dejarlo así como para que se sazone, agarre Déjame el 10 sabor. segundos, déjame 10 Buenísimo, segundos. tú Yo adelante. la agarro, ahí está. ¿Ok? Y ¿sabes qué me gustó? Que es vegetariano. Fíjate. Exactamente. Está muy rico porque son puras verduras. Muy, muy sano. Pastita. Tenemos carbohidrato, tenemos verduras, los champiñones son muy sanos. Muy ¿ok? completo. Bueno, y mira, por acá ya te tengo producto una deliciosa finalizado. pasta. ¿Lo puedo probar? Lista. Amiga, yo te recomiendo, cuando sirvas tu platillo, siempre dale un toque lindo a tu plato. Recuerda que de la vista nace el amor, ¿ok? Déjamelo como. A ver, pruébalo. a El ver si espagueti te hay que hacerlo así, ¿no? Como vueltecitas. gusta. Sí, Mm, ¿qué opinas? ¿Te gusta? espectacular. Ok. Divino. Un plato muy sano, ¿eh?